¿Qué más tenemos que testificar? La necesidad de la santidad para poder entrar al cielo. La necesidad de la santidad para poder entrar al cielo. No es suficiente depender de hablar sobre esto. Deben vivir santamente y así testificar que los hombres no deben esperar ser salvados a menos que sean santos. ¿Qué está diciendo? Que no es suficiente nomás que hables sobre esto, que lo digas con tus labios. Hay que ser santos, hay que ser santos, sino debes vivir santamente. Y viviendo santamente, así estás testificando a los hombres que tú no esperas ser salvado a menos que seas santo. Por eso es que tú vives santamente, porque tú sabes que si no vives santamente, no vas a entrar al cielo. Te pregunta el pecador, ¿por qué vives tú tan santamente? Porque si no vivo así, me pierdo. Por eso dice el texto que el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque si no tiene esa santidad, no será salvo. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Está muy clara la palabra? Está muy clara la palabra. La idea ha prevalecido por tanto tiempo que no podemos ser perfectos aquí, que muchos profesantes ni siquiera apuntan seriamente a una vida sin pecado. O sea, la apostasía, el falso evangelio, ha corrido mucho que les hace creer a la gente con el mensaje del mundo, porque eso viene desde el mundo. No podemos ser perfectos aquí y no podemos vivir una vida sin pecado. Mentira del diablo. Esa es la mentira del diablo. Aquí son las palabras de Jesús. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Estas son las bienaventuranzas. ¿Qué están diciendo? Que Cristo es mentiroso. Porque si Él dice que seamos perfectos y no se puede lograr, es porque Cristo es un dictador, es un tirano, que está pidiendo cosas que no se pueden hacer. En otras palabras, están acusando a Cristo de ser un dictador, de ser un tirano, de pedir cosas que son imposibles que se hagan. Si es que fuera cierto lo que ellos dicen. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo le creo la palabra de Dios. Yo le creo lo que Jesús dijo. Si Jesús dice que yo puedo ser perfecto, yo le creo por la fe que yo puedo ser perfecto. Y la fe tiene obras y lo voy a hacer. Y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está la palabra de Dios. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios y el Espíritu Santo es poderoso para que yo camine en perfección. No por virtud y esfuerzo humano, sino por virtud del Espíritu en los creyentes. Por eso es que lo puede hacer. El que practica el pecado es del diablo. Esto es palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ellos dicen que no se puede dejar el pecado. Aquí está diciendo, el que practica el pecado es del diablo. Ese que lo dijo es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente? El Espíritu de Cristo está en él y no puede pecar
porque es nacido de Dios. Ahora, si se aparta, puede pecar. Si deja de seguir a Cristo, puede pecar. Si resiste el Espíritu Santo, puede pecar. Si apaga el Espíritu, puede pecar. Pero mientras esté siendo guiado por el Espíritu, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Más claro en el agua. Esta es palabra de Dios, 1 Juan 3, 8 al 10. Chécalo en tu Biblia y va a decir lo mismo. En cualquier Biblia dice lo mismo, que no haya sido adulterada. Así dice la palabra de Dios. Pero estos predicadores del diablo te quieren predicar que no se puede dejar el pecado. Son hijos de Satanás. Son predicadores de Luzbel que quieren engañar y llevar a toda una iglesia al infierno. Y muchos ya han creído ese mensaje. Ve nomás, porque cuando dice aquí, para eso apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo, ve para qué apareció el Hijo de Dios. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, este Jesús, salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué es la salvación? Del pecado. Muchos creen que salva del infierno. No, te salva del pecado. Y cuando ya no tienes pecado, en consecuencia ya no vas al infierno, te vas al cielo. Te salva de cometer el crimen, no del castigo que viene por el crimen. De eso te salva, para que ya no cometas más crímenes, más pecados. Por eso dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en tu vida, para que ya no peques más. No pueden honestamente decir que alguna vez realmente intentaron vivir sin pecado. O sea, esta gente que tiene ese falso evangelio, el evangelio del diablo, no pueden honestamente decir que alguna vez realmente intentaron vivir sin pecado. No quieren molestarse. No quieren molestarse porque obviamente intentar vivir sin pecado sí conlleva tener que padecer en la carne. Se padece en la carne, pero por la gracia del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿De qué pensamiento? De padecer nosotros en la carne. Y dice la razón, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. 1 Pedro 4:1. ¿En dónde está el problema? Que muchos no quieren padecer en la carne, no intentan padecer en la carne. Cualquier cosa que la carne les pide, luego se los conceden como un niño chiflado. Como un niño chiflado tratan a su carne, que les pide algo y les dan. Y si no se los dan, están neciando, ya está neciando la carne, está neciando, hasta que cede a la carne. Pero, ¿qué nos está poniendo en contexto? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. O sea, ve lo que Cristo tuvo que padecer, todo lo que tuvo que sufrir por nosotros, porque por salvarme a mí. Si Él padeció todo eso en la carne, ¿cómo no nosotros nos vamos a armar del mismo pensamiento, hacernos de la idea? No sé, Él padeció, también voy a padecer por Él. Yo voy a padecer por Él. Y padeciendo por Él, con la ayuda del Espíritu, terminas con el pecado. Se acaba el pecado en tu vida. Pero muchos de ellos realmente ni siquiera lo han intentado, porque tienen un falso evangelio, un evangelio que apapache el pecado, y lo único que va a hacer
es que los va a llevar al mismo infierno. Y ellos, con esa vida hipócrita de practicar el pecado, están testificando contrariamente, porque los ven los pecadores allá afuera y dicen que es un hipócrita. ¿Para qué me acerco a Dios? ¿Para ser como ese? No, mejor me quedo como estoy. Entonces, debemos de testificar que la insantidad nadie verá al Señor, que no podemos ir al cielo. Ellos que están testificando que aunque estés en pecado, puedes ir al cielo, que es una mentira del diablo. No lo creen. Y por eso muchos no vienen al evangelio. Se arrastran a lo largo de la marea de manera descuidada, pecaminosa, infeliz y abominable, en lo que sin duda el diablo se ríe, porque es de todos los demás el camino más seguro hacia el infierno. Y así es. El diablo se burla de ellos, porque están siendo engañados y ellos creen que aunque estén practicando el pecado se van a ir al cielo. No hay otro camino más seguro para irse al infierno que creer que en pecado te puedes salvar sin haberte arrepentido. O sea, es un engaño totalmente. Es una gran estrategia de Satanás que los ha engañado. Sin embargo, la conciencia no los hace sentir como cristianos. La conciencia les grita por dentro que son hipócritas. La palabra les dice por muchas escrituras, cantidad de escrituras, que no son cristianos. El Espíritu Santo también les da testimonio. Constantemente les está trayendo convicción de pecado porque no se han arrepentido. Donde quiera les hace creer que son hipócritas. Y todo eso no los convence para dejar la maldad. Por un falso evangelio que los ha hecho creer que aunque vivan en pecado, sin arrepentirse y practicándolo, son salvos. Una mentira del diablo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, o sea, en el lodo. ¿Qué dice la palabra? Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque el santo mandamiento es un mandamiento santo, un mandamiento de vivir rectamente en santidad para Dios. Pero ¿qué les dice? El perro vuelve a su vómito. Se vuelven a tragar, hermanos, lo que vomitaron. Se vuelven a comer aquello que era la basura de este mundo. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, es el falso evangelio que los ha hecho creer. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. ¿Cuál es la voluntad de su Señor? Que sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santos. Sed pues perfectos como yo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la voluntad del Señor. Que conociendo la voluntad de su Señor, que Jesús vino a salvarnos del pecado, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, o sea, rechazó eso, recibirá muchos azotes, más el que sin conocerla, o sea, el impío, hizo cosas dignas de azotes por ser impío, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué está diciendo la palabra? Que aquellos que abrazan el falso evangelio, que apapacha el pecado, van a recibir mucho más azotes que los impíos que no conocían el evangelio, que nunca se entregaron, nunca hicieron una profesión de Cristo. Esos van a ser castigados menos. Pero ellos van a ser puestos con los hipócritas, que es donde van a recibir el mayor castigo que Dios ha puesto a aquellos que no viven en santidad o conforme a la palabra de Dios. Es cosa seria esto, hermano.
cosa muy seria esto. Y es triste, hermanos, porque hay mucho falso evangelio, hermano, mucho engaño allá afuera. Y los vemos ahí levantando sus manos ahí, emocionados y llorando y todo. Y después ahí siguen practicando el pecado, hermano. No sabiendo, hermanos, que están profanando las cosas santas de Dios.